Bendiciones, mis amados. Les saluda el pastor Antonio Mirón, de Semilla de Vida, en Alvarado, Texas. Vamos a continuar desarrollando la temática de sanidad interior y liberación. Están en YouTube subidos 3 videos de más o menos 40 minutos cada uno, que habla de todos los que son principios y elementos de lo que es la sanidad interior y la liberación. Ideas generales. Pero este día voy a comenzar a enseñar, ya temas más específicos. Y para hoy, este día viernes, voy a comenzar a estudiar el tema la falta de perdón. Y es un tema importante y así vamos a ir desarrollando una serie de temas que tienen que ver con la sanidad del alma, con la sanidad del espíritu e incluso con la sanidad del cuerpo. Quiero decirte que hoy, en estos tiempos, uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Y esto tiene consecuencias, el no saber perdonar, el sufrir la falta de perdón. Los creyentes que han sido heridos porque pues sufrieron una herida y no pudieron perdonar a quienes los hirieron, ellos van a continuar hiriendo a otros. La razón es que la falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que viene para destruir nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida física. Otra vez oí un testimonio de una enseñanza de una mujer que tenía anquilosada la mano, no podía moverla así. Y esta mujer había tenido un pleito tremendo con una hermana de ella. Y habían pasado muchos años, no se hablaba. Y ella era una creyente de años. Y pasaba, llegaban había administraciones de sanidad física. Y esa mujer seguía con su mano anquilosada así. No podía moverla bien. Y había mucho dolor. Y en una cita de sanidad interior que tuvo la iglesia, allí se habló de la falta de perdón y esta mujer perdonó a su hermana y de esa manera le llegó la sanidad. O sea que esto es bien importante. La falta de perdón, hay daños en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ahora, ¿qué es perdonar? Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar, diga conmigo, soltar a la persona que nos causó daño. Es cancelar una deuda pendiente. Diga conmigo, cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en las emociones. Mateo 18:35 nos ayuda a entender esto. Dice la palabra: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es importante. Y es que la relación al Padre tiene que ver con esto, del tema de la falta de perdón. Ahora, ¿qué no es perdonar? Es esforzarse por olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar, o simplemente disculpar al ofensor. No perdonar es decir
te perdono, pero sin haber perdonado de todo corazón. Amado hermano, el perdonar no es una alternativa. El perdonar es un mandato del Señor. Y lo podemos estudiar ahí en Mateo 6:14. Dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No sé si alguna vez has oído hablar de la carnada. En griego esa palabra es candalón. Y para eso vamos a reforzar con Mateo 18, 6, 7 para hablar que la falta de perdón es una carnada del enemigo. Dice la palabra, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, aquí Jesucristo habla de que es necesario que hayan ofensas o que vengan las ofensas a la vida de uno. Y decía también que la palabra ofensa es una palabra muy especial y proviene del griego candalón, que significa trampa o carnada. Y era una palabra que en la antigüedad se utilizaba para describir lo que era un vástago curvado, o sea, una vara que era flexible, que se ponía allí en la vara una carnada en la punta y se usaba para cazar animales. Quiero decir con esto que cada vez que alguien te ofende o te hiere, te está tendiendo una trampa o una carnada que el enemigo está usando para que tú te amargues, para que tú pierdas tu bendición. Por eso es necesario que todos los creyentes aprendamos a cubrir las ofensas. Diga conmigo, cubrir las ofensas. ¿Y cómo se hace esto? Por medio del amor, hermano. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Y es necesario que recordemos lo siguiente. Esto es importante. Cuando nos sentimos ofendidos, no necesariamente es la otra persona. Amén. Sino somos nosotros mismos. Es importante. ¿Y cuál sería la raíz de la ofensa? Todo esto tiene que ver con inmadurez, con inseguridad. Por eso el aspecto de la autoestima es bien importante. Si nuestra autoestima está muy baja por los suelos, vamos a ser muy sensitivos cuando la gente nos dice algo. A lo mejor la persona no tenía ninguna intención, la persona sigue bien, feliz, y uno se queda ahí todo hecho pedazos por la inseguridad, porque todavía estamos inmaduros en algunas áreas. Entonces, esta inmadurez, esta inseguridad hace que las personas, los individuos, se ofendan fácilmente y toman las cosas de forma muy personal. La persona lo dijo por decirlo, o lo dijo para todos, o no estaba refiriéndose a nadie en particular, estaba dando una opinión, pero yo le escuché y yo creí que estaba diciéndomela a mí por mi inseguridad, por mi autoestima baja, y yo tomé esa ofensa. Así, sencillo, simple. Ahora, si tú no perdonas, amado hermano, vas a tener consecuencias. Repito,
Si no perdonamos, vamos a vivir las consecuencias de no perdonar. Y una de las primeras consecuencias que podemos vivir al no perdonar es que eso es una desobediencia para Dios. Ya dijimos que el perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos, es una decisión nuestra, decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Porque si no perdonamos, dice la Biblia que no vamos a ser nosotros perdonados. Colosenses capítulo 2 versos 13 y 14. Ya Dios hizo muchas cosas a favor nuestro. Allí en la cruz el Señor hizo tantas obras maravillosas. Dice Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Entonces, como es un mandato de Dios, hay que obedecer, perdonando a otros. Otra consecuencia de no perdonar es que si no perdonamos, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. Al no perdonar, abrimos una puerta al enemigo que va a destruir, sea nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud y cualquier otra área. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 leemos lo siguiente: porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. En el capítulo 4, versículo 27 del libro de Efesios dice: ni deis lugar al diablo. Le vamos a dar ventajas a Satanás cuando nos perdonamos. Mateo 6:12 dice ahí la oración del Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay personas que nunca van a poder perdonar porque ellas tampoco han perdonado su pasado. Entendamos esto: Dios va a perdonar al que se arrepiente. Dios va a perdonar al que se arrepiente. Otra consecuencia de una vida sin perdón es que nuestras oraciones son estorbadas. La falta de perdón corta la comunión con Dios y no fluye su presencia en nuestra vida. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Jesús aquí en esta porción bíblica? Debemos de dejar lo que hacemos para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con la persona que nos ofendió. Importante. Otra consecuencia es: Dios no recibe nuestras ofrendas. Quiero decirte que toda ofrenda que tú traes a la iglesia, los domingos, los diezmos, las ofrendas, toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo. Y Dios no puede recibir un sacrificio que viene de un corazón con falta de perdón. Dice la Biblia que es abominación a sus ojos. Y es que si tú te has preguntado por qué no prosperas y siempre diezmas y siempre ofrendas, tienes que analizar tu vida, verificar si hay falta de perdón en contra de alguien.
Hay que hacer una lista. Este fulanito me hizo, yo le hice, sutanito, menganito. Es importante, hermano. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Sí, hermano. Otra consecuencia de no perdonar es que Dios nos va a entregar a los verdugos, a los demonios. ¿Por qué razón? La falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios. Cada vez que los demonios le recuerdan lo que la persona ofensora le hizo, lo harán para torturar su mente, recordando, este me hizo, este me dijo, este hizo tal cosa, y ahí estamos refunfuñando y estamos rumiando aquella ofensa, aquel dolor. Tortura, Satanás quiere torturarte. En el griego la palabra verdugo significa atormentador. Y los atormentadores son demonios. Y si Dios te entrega a ellos, Él es el único que puede librarte. No nos dejemos torturar más, amados hermanos. Ahora que tú conoces estas cosas que te estoy enseñando, que estás aprendiendo sobre el plan del enemigo, sencillamente no aceptes. Usa tu autoridad en Cristo Jesús. Reprende, echa fuera y perdona. Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Otra consecuencia de la falta de perdón es que la fe es anulada. Creámosle entonces a Dios cuando estemos heridos. Pero no es fácil, es bien difícil, es casi imposible. Si hay una herida, la fe, nos sentimos mal. No te olvides que de una sola fuente no puede fluir fe y resentimiento. Va a fluir más resentimiento. Por eso, por mucho que te esfuerces y creas la palabra y la confieses, aunque te esfuerces, pero si no has perdonado, tu corazón no va a actuar en fe. Porque la falta de perdón va a bloquear tu corazón y no lo va a dejar crecer. Ese resentimiento, ese dolor va a estar ahí. Y tu fe se va a opacar. Otra consecuencia de no perdonar es que el amor, dice, será anulado. La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No podemos amar y odiar al mismo tiempo. Por eso en una relación, si no se sanan las heridas, no va a fluir el amor de Dios en su plenitud. A lo mejor usted ha escuchado decir a ciertas personas que son, hablando de sus cónyuges, ya no le amo más. Y la verdad es que no le amen, sino que le ha herido tanto que esa falta de perdón cubre el amor que le puede tener. Y es importante lo que vas a escuchar. La persona que no perdona siempre será un perdedor. Y las mayores heridas no se las causará a otras personas, sino a sí mismo. Otra consecuencia de la falta de perdón es que tampoco Dios no nos va a perdonar. ¿Sí? Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. Y Él nos va a poner contra la pared a tal grado que si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Dios va a pasarnos algunas faltas,
principalmente cuando estamos madurando, que somos todavía algo inmaduros. Pero Él, escúchame bien, amado hermano, nunca va a dejar pasar por alto la falta de perdón. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, hermanos. Entonces, hay varias consecuencias por las cuales no vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Si no perdonamos. En primer lugar, es una desobediencia a Dios el no perdonar. Otra consecuencia es que nuestras oraciones no son estorbadas. Dios no recibe nuestras ofrendas. Dios nos va a entregar a los verdugos, los demonios. Nuestra fe va a ser anulada. También el amor va a ser anulado. Dios no nos va a perdonar. Quisiera pasar a otro punto hablando de los niveles de consecuencias si no perdonamos. Una falta de perdón causa en nosotros resentimiento. Este resentimiento se va profundizando en el alma y causa esas raíces de amargura. Nos volvemos amargados por aquello que nos hicieron. Y esta amargura trae odio. ¿Sí? Odio. Odiamos a las personas. Y todo esto causa una cauterización de la conciencia. Por eso quiero que te preguntes en esta tarde, ¿cómo perdonar y olvidar? Quiero decirte que Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de tu memoria las cosas del pasado. Pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Si podemos, sí, podemos recordar lo que nos han hecho. Pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor. Porque olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Dice Job en el capítulo 11, te olvidarás de tu miseria, dice, te acordarás de ella como agua que pasó. Te vas a acordar de lo que pasó, pero ya no le vas a dar importancia, porque tu corazón va a estar sano. Quiero darte algunos pasos para perdonar. Esto es importante. Apunta ahí en tu libreta y ponlos en práctica. Primero, tome la decisión de perdonar con todo su corazón. Recuerde una cosa. Si usted espera sentir algo para perdonar, no, nunca va a sentir nada. El perdón no se basa en sentimientos, en lo que yo siento, sino es un compromiso de obedecer a Dios y su palabra. Ya lo habíamos estudiado antes. Mateo 18:35, lo leímos antes. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que perdonar. Paso número 2 de este proceso de perdonar. Haga una lista de personas y cosas que lo han herido durante toda su vida. A ver, saque una página y empiece. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi tío, mi primo, mi familia, mis vecinos, este fulano en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, hay que hacerlo, una lista, personas y cosas. Este me hizo tal cosa, este se burló de mí, este me traicionó, este y el otro. Hay que hacerlo. Paso número 3. Arrepiéntase por guardar esta falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. La Biblia nos manda a desechar todo resentimiento, toda amargura, todo odio y reconocer la falta de perdón hacia otros.
Paso número 4. Exprese su perdón en forma verbal. Hay que ir donde la persona. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ven, hermanos? Paso número 5. Renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Confiese su perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonarles. Juanita, perdóname porque hace unos meses tú me dijiste tal cosa y yo quedé resentido y con dolor. Tú me humillaste, pero ahora yo vengo y te digo te perdono y te pido perdón también por haber guardado, qué sé yo. Es importante. Debemos perdonar. Debemos de poder perdonar. Y te voy a guiar algo que tienes que repetir en voz alta con todo tu corazón. Señor, yo perdono a... Y ahí pones el nombre. Yo perdono a Luisito, a Luis o a Juan. Le perdono por... Ahí vas a notar la herida que te causó, el dolor que te causó. ¿Cómo te sentiste? Te perdono porque me dijiste una palabra ofensiva. Hablaste mal de uno de mis hijos. Me sentí herido, me sentí mal. Hay que decirlo. Y después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso, por cada herida recibida, vas a terminar haciendo esto. Señor, yo te entrego a todas estas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo, que sanes mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermoso, sencillo. Lo puedes hacer en tus palabras como te sientas, pero estos son pasos importantes. Entonces, primer paso, repitiendo, tomar la decisión de perdonar de todo corazón. Hacer una lista de las personas, de las heridas, de las cosas que nos han provocado. Debemos de arrepentirnos por guardar esta falta de perdón en nuestro corazón, ¿verdad? Por ese pecado de juicio que cometimos. Cuarto paso, expresar el perdón en forma verbal. Quinto paso, renunciar a todo espíritu de resentimiento, de amargura, de odio. Yo renuncio a todo resentimiento contra Juan. Yo renuncio a toda amargura por lo que me hizo Juan. Yo renuncio al odio que sentía contra Juan. Yo renuncio a esa falta de perdón y le pido perdón en nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. A continuación quiero hablar un poco sobre algunas preguntas acerca del perdón. La primera pregunta es, ¿cómo saber si hemos perdonado? Cuando al recordar lo que nos hicieron ya no nos duele más. Amén. Eso es saber si hemos perdonado. Cuando recordamos la ofensa terrible que nos hicieron, ya no me duele, me acuerdo, pero recordamos, pero ya no hay dolor. Otra pregunta, ¿qué hay que hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Porque eso también se puede dar. ¿Qué hacer con aquellos que no nos quieren perdonar? Una vez que les hayamos pedido perdón y de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, ya es problema entre la persona y Dios. ¿No? Lo único que puedes hacer es orar y decirle, Señor, toque el corazón de Pedrito, o de Juanita, o de Luisito, o de Juancho, porque yo ya le pedí perdón, pero no me quiere perdonar. Ayúdale, Señor. Amén. Tercero, ¿qué hacer con aquellos que nos ofenden constantemente? Porque hay gente que es una piedra de tropiezo terrible para uno. Perdonarlos todas las veces que sea necesario. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces dijo Jesús?
70 veces 7, o sea, 70 por 7, 490. Tienes capacidad para perdonar 490 veces. Y luego de esto, debemos de tratar de ser restaurados, ¿ve? Para que no haya ningún daño en nosotros y caminar bien, felices, contentos. Así que si te has peleado con tu esposa, ve y pídele perdón. Si con alguno de tus hijos, ve y dile, hijo, perdóname, te elevé la voz, te tiré un chanclazo muy duro. Si es en el trabajo y con algún compañero, tienes que hacerlo. Porque si eres un hijo de Dios y andas caminando con falta de perdón, vas a estar preso, vas a estar amordazado, vas a ser presa del enemigo. El enemigo va a tener una justificación para estarte atormentando. Y todo lo que quieras hacer, como no has pedido perdón ni has perdonado, Dios no te va a perdonar a ti. Y lo que quieras ofrendar a Dios, no te lo va a recibir. Con esto voy finalizando esta enseñanza, amado hermano. Quiero agradecerte por la atención que has puesto y decirte que si tú esta enseñanza la pones en práctica y ya hiciste la lista y vas a comenzar a pedir perdón, tú vas a ser un hombre triunfante. Espiritualmente vas a estar mejor y tu vida en relación con los otros va a mejorar. Quiero orar por ti para terminar. En el nombre de Jesús yo oro por cada uno de mis hermanos que ha visto esta enseñanza y te pido, Espíritu Santo, que le ayudes, que traigas a memoria esas heridas del pasado, esas ofensas, y que mi hermano pueda hacer una lista y perdonar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.